Bueno, pues lo primero, agradecer a la Universidad de Valladolid y a mi enlace, que ha sido Encarna Fernández, por esta invitación. Para mí es un honor poder participar en estas jornadas y, sobre todo, habiendo sido estudiante de la propia Universidad de Valladolid en mis estudios de ingeniería. Y bueno, pues también muchas gracias por darme la oportunidad de reivindicar o de exponer que en Cantabria tenemos viticultura. Y, y no es que tengamos viticultura porque haya sido un sector que estamos explorando nuevamente, ¿no? O sea, nuevo, sino porque tenemos una historia amplia y demostrada de que en Cantabria la viticultura en su día fue un sector muy importante, ¿no? Eh, en primer lugar, en la actualidad, Cantabria posee dos identificaciones geográficas protegidas, dos IGPs, que son los IGPs de dos zonas en concreto de la geografía cántabra. Una es la IGP Vino de la Tierra de Liébana, que engloba a todos los municipios que conforman Liébana. Tiene unas características tanto edáficas como climatológicas muy específicas. Está enclavada en la montaña, en los picos de Europa, y proporciona un clima con unas precipitaciones escasas y unas temperaturas bastante elevadas por la protección que los propios picos de Europa hacen a la zona. Eso permite que en esa zona se cultive sobre todo variedades tintas. Muchos conoceréis sobre todo Liébana por la tradición que tiene orujera y sobre todo la variedad más utilizada allí es la mencía, como se utiliza también en la zona del Bierzo, que tiene características parecidas tanto en suelo como en clima. Disculpa, Pablo, Dime. puedes poner, estamos viendo tu PowerPoint, tu pantalla, pero no el modo presentación. Si puedes ponerlo en modo presentación para ver la Uf, diapositiva en la que estás hablando en grande, en tu PowerPoint, abajo, sí, tienes los iconos, vas al que está más cerca del signo más menos, a la derecha, el siguiente. El siguiente a la derecha, ahí, dale ahí, clic. vale, Ahí, perfecto, perfecto. perfecto. Muy bien. Perdona por la interrupción. Nada, no te preocupes, muchas gracias. Bien, pues como estaba hablando, tenemos dos identificaciones geográficas protegidas. Una de ellas vino de la tierra de Liébana, que simplemente es la zona o engloba toda la zona de Liébana, con sus características específicas que permiten la obtención y la producción de vinos tintos. Y luego tenemos otra zona, que es la zona, otra IGP, que es la IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria, que engloba todo el territorio cántabro, exceptuando la zona de Liébana, ¿vale? Entonces, en primer lugar, para poder entender por qué el gobierno de Cantabria consiguió estas IGPs, que como bien sabéis, las identificaciones geográficas protegidas son unos títulos otorgados por Europa y tienes que demostrar en primer momento pues cómo pues bueno, que has tenido una tradición vitícola y así poder demostrar que la producción de vino fue posible en su día en las diferentes zonas y así te otorgan la IGP. El gobierno de Cantabria utilizó como dato para la obtención de la IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria un documento que se encontró en el cartulario de la Abadía de Santillana del Mar. Era una herencia del año 890 que hablaba de bodegas, viñedos y pomares. Ya os dais cuenta que en esa época, ya en el 890, en la zona cántabra ya se producía vino. Y luego también el primer dato en Liébana fue en el año 870. Otra se encontró en la iglesia de Piasca. Fue también un dato utilizado y sirvió para obtener la IGP. He de decir que, bueno, yo soy viticultor aquí en Cantabria desde hace ya 15 años. Hace más o menos 20 años el CIFA, el Centro de Investigación y Formación Agraria, dependiente del Gobierno de Cantabria, comenzó unas experimentaciones
con diferentes variedades, también ha hecho prospecciones de variedades consideradas autóctonas y puso a disposición una serie de datos a los viticultores para que determinada gente, determinados viticultores, nos lanzásemos a la aventura de la producción de vino en Cantabria. Un recorrido de 20 años que ha sido complicado porque no teníamos en su día referencias de viticultura en Cantabria, entonces nosotros hemos ido explorando este camino duro con nuestros aciertos y con nuestros fallos para llegar al momento en el que estamos, que luego os explicaré un poco cuáles son las producciones, que son producciones muy modestas, pero bueno, yo creo que llevamos una evolución positiva para llegar que la viticultura en Cantabria llegue en el futuro a ser pues un sector importante dentro del sector agroalimentario. Aparte de mi propia empresa propia como viticultor, hace 14 años, he dedicado estos últimos años a la investigación y a intentar que Cantabria se coloque en el mapa por muchas razones, porque creo que lo merece por su historia vitícola. Y me he dedicado, aparte de hacer simplemente una empresa vitícola al uso, he dedicado mi tiempo a hacer diferentes proyectos de investigación o diferentes proyectos para sacar adelante un poco la viticultura. Entonces, a raíz de estos datos que hablaban de que en la costa cantabria en el año 890 ya se producía vino, empecé una investigación porque hablaba que la zona de Suances era la zona más antigua de la costa cantabria. Empecé una investigación mirando catastros, diferentes catastros de la zona de Suances y el catastro de la Ensenada y otros catastros que decían dónde estaban antiguamente las plantaciones, y localizándolas geográficamente fuimos a hacer una prospección y encontramos diferentes variedades. Encontramos diferentes variedades, pero nos llamó la atención que había una variedad en concreto que se encontraba tanto en el término municipal de Suances como en el término municipal de Santillana del Mar, que estaba muy ligado a la producción de vino de la abadía de Santillana del Mar. Hicimos una prospección de variedades, hicimos una plantación a pie franco, porque pensábamos que esas cepas eran muy antiguas y entonces eran prefiloxéricas y tenían ya una resistencia. Y cuando al tercer, cuarto año, cuando ya teníamos la plantación desarrollada, lo que hicimos fue hacer un estudio ampiolográfico enviando las hojas al Instituto Enológico de La Rioja, y nos detectó que una de las variedades o la variedad mayoritaria que se extendía por todo el municipio en zonas alejadas, aparecían de los muros, ¿no? Se veía que esas fincas en el pasado eran viñedos y se habían limpiado para otros usos. Por ejemplo, la llegada de la vaca frisona, que fue determinante en Cantabria para que se abandonase todo tipo de explotación para dedicarlo todo al pasto. Y entonces, pues mandamos ese material vegetal al Instituto Enológico de La Rioja y nos detectaron que la variedad era la Petit Verdot. Bueno, pues a partir de... A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Una variedad francesa en Suances, cepas antiguas. Entonces, lo que investigar, ya tenía una base de investigación para ver cuál podía ser el origen de la producción de vinos en la zona de Suances. A partir de saber que la variedad era la Petit Verdot, estuve investigando y llegué a un libro del Marqués de Griñón, de Falcó, que tiene, ya falleció hace poco, por desgracia, pero bueno, tiene un vino que se llama Dominio de Valdepusa, de la zona de Montes de Toledo, que su base de producción era Petit Verdot. Y decía que Columela, que era un historiador romano que vivió entre el año 7 y el año 70 después de Cristo, decía que la variedad cultivada era la Valisca o Vitúrica, es decir, a la variedad Petit Verdot se la llamaba antes la Valisca o la Vitúrica. Y este propio historiador romano, Columela, hablaba
de que esta variedad era la cultivada a lo largo de todo Tarraconensis. Tarraconensis era la zona ocupada por los romanos y todos sabemos que los romanos donde estaban llevaban su vino para producir y que se extendía desde el nacimiento del Ebro hasta su desembocadura. Por lo tanto, Cantabria y en concreto Suances era una zona de influencia. Durante este proceso de investigación de esta variedad, hace cosa de 3 años se ha encontrado una villa romana en el propio Suances, a 1 kilómetro escaso de donde hemos encontrado las plantaciones, se ha encontrado una villa romana que ya atestigua, porque realmente Portus Splendidum se creía o se cree que era Suances, pero también había otras teorías de que eran en otras ensenadas cercanas de un municipio cercano, de Oreña. Y bueno, pues hemos demostrado de esa manera que es factible que la variedad Petit Verdot o la Bitúrica o Valisca fuera la variedad original que los romanos llevaron a Suances. Mucha gente me dice, pero bueno, pero ¿cómo van a aguantar esas cepas durante 2000 años, ¿no? Lógicamente esas cepas no son las originales, las que plantaron directamente los romanos, ¿no? Aunque todos sabemos que las cepas tienen una durabilidad, ¿no?, muy amplia. Lógicamente 2000 años no es posible, pero sí creemos que antes la forma de reproducir los viñedos era pues, cortando sarmientos y clavándolos en la tierra, ¿no? Eso hacían los vecinos. Es más, en el año 1500 hay ordenanzas encontradas también del municipio de Suances en los que se multaba a la gente si entraba a la finca del vecino a robar sarmientos para su reproducción. Ese es uno de los proyectos que hemos llevado a cabo. Aquí una foto, un ejemplar encontrado en Suances de Petit Verdot silvestre. La verdad es que es muy llamativo, que las hemos encontrado por diferentes partes de los municipios. Son fincas que fueron abandonadas y bueno, pues las propias cepas han resistido, muchas de ellas entre los muros, otras subiéndose por los árboles. Es decir, bueno, yo creo que es un estudio apasionante. Luego, centrándonos también en Suances, hay otros datos del catastro de la Ensenada, de 1749 a 1759, que nos indica claramente la localización de las antiguas plantaciones en Suances por municipios, ¿no? Los municipios citados, o sea, los que componen este conglomerado de viñedos, eran los de Cortiguera, Tagle, Hinojedo, Ongallo y Suances. Y llama la atención la importancia que tenía la viticultura en Suances en esa época, ¿no? Porque, fíjate, medido por carros, que es la medida de superficie que se utiliza aquí en Cantabria, y hemos conseguido localizar en esos catastros las viñas que había, exactamente las viñas que había, las diferenciaban por la calidad que daban las viñas, y bueno, pues por ejemplo en Cortiguera teníamos 31.600 metros cuadrados, en Tagle teníamos 26.600 metros cuadrados en esa época, en Hinojedo teníamos 25.000 metros cuadrados, y luego en Ongallo 6.000 metros cuadrados. Y Suances, que es la capital del municipio, 278.000 metros cuadrados. O sea, que yo creo que la importancia de la agricultura en ese sitio también ha habido en muchas otras zonas de Cantabria, pues era notable, ¿no? Había 77 hectáreas produciendo vino en el municipio de Suances, que parece mentira, ¿no? Ahora mismo en Cantabria, que luego os expondré un poco los datos, hoy por hoy, en Cantabria, en la costa, tenemos una superficie de viñedos, tenemos una producción de unos 77.000 litros y con una superficie total de viñedos de 52 hectáreas. O sea, que daos cuenta que en esa época, entre 1749 y 1759, había 77 hectáreas, cuando ahora, en el momento que estamos empezando la recuperación, estamos con 56 hectáreas, ¿no? Que es bastante poco, ¿no? Y había una
una producción de vino al año de 43.983 litros. Yo creo que es notable ver que en esa época, y por eso reivindicamos que Cantabria en su día fue una comunidad vitícola que perdió su identidad en el vino en determinadas situaciones que, por ejemplo, nuestros vecinos los vascos consiguieron mantener, y así lo atestigua también la importancia que tiene ahora mismo denominaciones como Guetaria Cocha-Coliná o el Chacolí de Vizcaya. También, más o menos a partir de 1845, se dice que Suances mantenía el cultivo del chacolí. Antes se llamaba al vino blanco, que ahora no se denomina así, también porque hubo un problema con el País Vasco en referente a la utilización de ese nombre. El gobierno cántabro tuvo un enfrentamiento con el gobierno vasco y llegó a la Comisión Europea por la utilización de ese nombre, del chacolí, y lógicamente como los vascos lo habían registrado antes y llevaban mucho tiempo ya utilizándolo, pues se pudieron quedar con el nombre, y nosotros pues tenemos el nombre histórico, pero no es ahora mismo el nombre real, ¿no? Aquí podemos ver que en esa época, en el puerto de Suances, registraba movimiento de buques y salida de cargamentos con 25.812 y 15.277 litros de vino respectivamente. Había un proteccionismo bastante intenso en el consumo del chacolí local, y por ello había también multas para el que introdujese vinos de fuera. O sea, era de obligado cumplimiento el consumo del producto local antes que el foráneo. Luego, la desaparición del cultivo, como pasó yo creo que en toda Europa, vino dada por determinados factores, ¿no? Sobre todo la llegada de la filosera en cepas americanas y la llegada de enfermedades criptogámicas, el mildiu, el oidio y la filosera, que hacían bastante complicado el control de estas enfermedades criptogámicas, y más aún en zonas de climas húmedos como puede ser Cantabria, ¿no? Pero aparte de eso, aquí fue clave la llegada de la vaca frisona, ¿no? que fue, digamos, un acicate en la economía regional y local, y perdió rentabilidad el cultivo frente al ganado. Esa fue uno de los hándicaps mayores para que aquí siguiese el cultivo del viñedo, ¿no? Esto puede ser un poco la historia de la viticultura, digamos, de la viticultura de Cantabria, en la zona, digamos, más antigua de la costa de Cantabria. Ahora voy a centrarme un poco en otros proyectos y en la actualidad, ¿no? Y voy a hablar un poco de cuáles son las características y las producciones de los vinos aquí en Cantabria, en las dos IGPs. Me voy a centrar un poco más en la zona de la costa de Cantabria, que es, digamos, la zona en la que yo trabajo, en la que estoy desarrollando mis proyectos vitícolas, aparte del mío personal, los proyectos de recuperación de la viticultura en el municipio de Suances, que por una parte hemos hecho la plantación a pie franco de estas variedades, que en los próximos años intentaremos sacar un vino monovarietal de estas cepas, llamémoslas ancestrales, y por otra parte, en el propio municipio de Suances, junto con otros viticultores, por ser la primera zona o la zona más antigua de la costa cantabria, creemos que eso ya es un acicate para poder desarrollar un vino con, ¿no?, con esas características, ¿no? Recuperar el vino más antiguo de la zona de Cantabria, con variedades foráneas que están autorizadas por el Gobierno de Cantabria, por la IGP Costa de Cantabria, como son el albariño y el godello. Tenemos ahora mismo plantadas 1,5 hectáreas, y el año que viene ya otros viticultores se van a sumar a esta iniciativa para poder lograr tener un vino propio de la zona más antigua, ¿vale? Sobre los vinos GP Costa de Cantabria, cabe destacar pues una serie de características. Vosotros que sois muy entendidos, yo soy más técnico de campo que enólogo, vosotros que sois expertos en esta materia os daréis cuenta que los valores que exige o que exigía en el pliego de condiciones la IGP Costa de Cantabria son unos valores que os sorprenderán, ¿no? Estos valores que se dieron en el pasado en el pliego de condiciones creo que ahora pueden ser modificados debido a que tanto en la acidez, en los azúcares, en el grado alcohólico, en la acidez volátil, os daréis cuenta que son unos valores que corresponden a vinos con bastante acidez y con bastante poca graduación alcohólica.
En los últimos años, mismamente yo, en el corto espacio, digamos, de tiempo que llevo en la viticultura, en estos 14 años, he visto una evolución debido al cambio climático muy positiva en la elaboración de vinos de Cantabria. Entonces, los valores que os voy a comentar ahora, que están en el pliego de condiciones, creo que son ampliamente modificables, ¿no? Por ejemplo, para poder optar a la etiqueta de calidad o mantenerte dentro de la etiqueta de calidad, en azúcares residuales en gramo litro, el límite máximo son 5 gramos por litro. Grado alcohólico volumétrico natural mínimo, 10% de volumen en tintos y 9,5% de volumen en blancos. O sea, son graduaciones alcohólicas bajísimas. Ahora mismo, yo, por ejemplo, la última vinificación que hice, he llegado en Albariño a 12 grados y medio. Quizás sea un poco excesivo. Lo que pasa es que aquí tenemos unas condiciones climáticas, sobre todo con el cambio climático y con una característica que tenemos aquí en Cantabria, que en los meses de septiembre y de octubre, cuando llega, digamos, la vendimia, que aquí se suele recoger en la primera quincena de octubre, siempre solemos tener días de viento sur, que lo que producen es, lógicamente, una desecación del racimo y una concentración del azúcar, que es muy positivo. Aquí hay que tener en cuenta que no tenemos riego, dependemos simplemente de las condiciones climáticas. La acidez total que se exige en gramos litros de ácido tartárico está entre 5 y 8,5 gramos litro en tinto y 5 y 10 gramos litro en blancos. La acidez volátil en gramos litro de ácido acético no puede superior a 0,8. ¿Vale? Y el anhídrido sulfuroso total en miligramos litro, contenido máximo de 120 miligramos litro en los tintos y 150 miligramos litro en los blancos. Cuando las condiciones climáticas sean especialmente favorables, el Consejo podrá utilizar la elevación de los contenidos de anhídrido sulfuroso total en un máximo de 30 miligramos litro adicionales. Estas son las características que nos exige la IGP para poder sacar al mercado nuestros vinos. Dentro de la demarcación de la zona geográfica de la IGP Costa de Cantabria, el área de producción está considerada por los terrenos aptos para la producción de uva de vinificación de las variedades de vid autorizadas y queda delimitada dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la zona comprendida entre la costa y los valles interiores de influencia atlántica hasta la cota de 600 metros, con excepción de los municipios de Potes, Pesaguero, Cabezón de Líbana, Camaleño, Cillorigo de Líbana y Vega de Líbana. Aquí ya estamos hablando de otra IGP diferente, ¿no? La IGP Tierra de Líbana. También, como veréis, aquí no hay una distinción concreta de la zona de producción en la costa de Cantabria. Aquí en Cantabria tenemos una característica muy notable, que es la orografía. Entonces, los vinos que se dan y las variedades utilizadas dentro de las autorizadas dentro de la IGP son muy variables de una zona de Cantabria a otra, porque cada valle tiene su suelo, su climatología, o sea que también hay que hacer unos estudios y valorar bien según la climatología, que no es general para toda Cantabria, sino de esa zona en concreto, hacer un estudio y considerar así cuál es la variedad mejor utilizada o que mejor se va a adaptar al terreno. Sobre rendimientos máximos, la producción máxima admitida por hectárea, tanto para variedades de uva blanca como tintas, es de 11.000 kilos por hectárea o 77 hectolitros hectárea. Aquí llegar a 11.000 kilos por hectárea es, con las variedades que estamos utilizando, que la variedad mayoritaria en Costa de Cantabria es el albariño, resulta prácticamente imposible. Lo digo por experiencia, que con albariño en un Guyot doble, con un marco de plantación de entre 1,5 y 1,60 entre plantas y 2,5 entre líneas, llegar a 6.000, 7.000 kilos por hectárea ya está muy bien. Hay que tener en cuenta también que aquí las plantaciones más antiguas tienen 12, 14 años, tampoco aquí se hace una fertilización excesiva, no hay riego, entonces llegar a esos parámetros de producción resulta muy difícil. Por Pablo, eso, Pablo, disculpa, es que no estás pasando las diapositivas y me indican desde la organización que por favor vayas pasándolas, que te has quedado en una muy atrás. Perdón. Muchas Vale. gracias. Estas son, aquí veis un poco las etiquetas de calidad, las IGPs que tenemos aquí en Cantabria. Y bueno, como iba comentándoos, en el tema de la producción,
Aquí en Cantabria, el llegar a 6.000, 7.000 kilos en el albariño, que es, digamos, o Riesling o otras variedades que son las mayoritariamente cultivadas en Cantabria, es prácticamente imposible. De ahí que he abierto otro proyecto, que este año ya va a ser la primera vinificación, y es montar el primer viñedo en emparrado en Cantabria, con una misión, conseguir más rentabilidad al cultivo, más rentabilidad a las fincas, aumentando la producción. Este proyecto del primer emparrado en Cantabria es demostrable que en Cantabria también hubo en su día emparrados, porque se han encontrado en las zonas costeras emparrados fabricados con huesos de ballena, porque aquí en Cantabria toda la zona costera era zona ballenera, sobre todo la parte del Parque Natural de Ollambre, lo que linda con Asturias era zona ballenera, y se utilizaban los huesos de las ballenas para hacer los emparrados. A raíz de saber que la única manera de conseguir una mayor producción y una mayor rentabilidad a los cultivos, comenzamos un proyecto que además fue un proyecto innovador porque, bueno, yo he estado mirando por Galicia y por determinados sitios donde se practica este método de cultivo, y hemos transformado una plantación de kiwis que ya llevaba 30 años funcionando. Aquí en los años 90 la plantación de kiwi fue muy rentable. Si os acordáis, ibas al supermercado en esa época y podías comprar un kiwi por 100 pesetas, y ahora mismo pues los precios de los kiwis ya no son lo que eran, y entonces hemos decidido transformar esa plantación. Arrancamos y hemos adaptado esa plantación de 2 hectáreas en una plantación de viñedo en emparrado para conseguir más rentabilidad. Esta plantación en concreto está sirviendo para el Centro de Investigación y Formaciones Agrarias como centro de experimentación para ver la viabilidad del cultivo de emparrado, que yo no dudo de él, pero bueno, siempre hay que hacer unos estudios, y por eso hemos utilizado esa plantación con diferentes marcos de plantación. Hemos hecho 1 hectárea con marco de plantación que se utiliza en Guetaria Cocha-Coliná, que es de 1,5 por 2,5, y luego otra parte hemos utilizado en los marcos de plantaciones que se utilizan en Galicia, en Rías Baixas, con unos marcos de plantación que hemos reducido, son más o menos unos 4 metros, 4,5 metros entre líneas, pero lo que hemos hecho es, en vez de meter ese mismo marco de plantación entre plantas, hemos reducido la distancia entre plantas a 1,5 metros, 1,60 metros, para conseguir de esta manera también reducir un poco el vigor, sobre todo en los primeros años de vida de las plantas, que suele ser un vigor excesivo aquí en Cantabria. Bueno, después de hablar de rendimientos máximos, os puedo decir que las variedades de vid que se pueden utilizar en la costa de Cantabria son en tintas Landarrabi y Belcha, que realmente no se está utilizando. Es la variedad que utilizan en Guetaria Cocha-Coliná para hacer el chacolí. Es la Landarrabi Belcha, la negra Landarribia. Y luego en blancas estamos utilizando Albariño, Chardonnay, Godello, Ondarrabi Suri, que también es la utilizada en Guetaria Cocha-Coliná, y la Riesling, Gewürztraminer y la Fresadura, que ha pasado a ser ahora una variedad principal después de haberse demostrado que es una buena variedad para hacer monovarietales, porque antes estaba dentro de la propia IGP como una variedad mejorante en la que solo se podía utilizar un 20%, como indica una variedad mejorante. La climatología que tenemos en la zona de Cantabria está situada al norte de la Comunidad Autónoma de Cantabria y está comprendida entre la costa y los valles interiores de influencia atlántica, hasta la cota de 600 metros, con la excepción de los municipios indicados en el apartado 4. Dicha zona se sitúa al norte dentro de la zona atlántica que divide la línea Wagner de influencia climática atlántica, y según la clasificación climática de Papadakis, se trata de un clima marítimo cálido con un nivel pluviométrico de 1.400 a 1.500 milímetros anuales. ¿Os dais cuenta de la cantidad de lluvia? No sé si me ha parecido oír antes que la zona de Valladolid tenía entre 400 y 500 milímetros. Por eso, lógicamente, bueno, tenéis de secano, pero también utilizáis, lógicamente, el riego. Y las lluvias son más abundantes en invierno, primavera y otoño, y las temperaturas medias oscilan entre los 12 y los 15 grados. Las temperaturas invernales no suelen ser excesivamente bajas, con unas medias de 10 grados centígrados, siendo raro que desciendan a valores negativos. Aquí se producen heladas, pero yo, por ejemplo, con la experiencia que tengo
que tengo aquí en la viticultura en las diferentes zonas, porque tengo plantaciones cerca de la costa, tengo plantaciones en valles interiores, tengo plantaciones incluso en Nogales, que es una zona que es típica aquí en Cantabria para el cultivo del limón. Hay una CC calidad controlada, que es una etiqueta de calidad que da el Gobierno de Cantabria para la producción de limones, aparte de porque está en el fondo de un valle, porque tiene un suelo férrico que es importantísimo por el tema de la clorosis férrica para los cítricos. Entonces, yo he visto que aquí las heladas no se solapan en los momentos críticos de la viticultura. No hay esas heladas tardías esas heladas tardías de primavera que te pueden fastidiar la producción. O sea que, en ese sentido, colocando las fincas en sitios adecuados, que es lo que se está haciendo aquí en Cantabria, siempre buscando orientaciones sur. Estamos utilizando también fincas empinadas, vamos, para que bajen las masas de aire frío. Entonces, eso aquí en Cantabria no supone ningún problema. Durante el verano se produce una importante sequía edáfica y las temperaturas son suaves y no suelen sobrepasar los 30 grados, situándose por lo general próximo a los 20. La integral térmica eficaz de Winkler clasifica mesoclimáticamente a Cantabria en la región vitícola 1, que ofrecen unos vinos afrutados de menor graduación alcohólica y mayor acidez. Sin embargo, los viñedos asientan en latitudes que proporcionan un buen equilibrio entre la temperatura, el drenaje y la insolación, que junto con la disposición geográfica y la orográfica de valles y montañas, produce vinos muy frescos, con una elegante acidez y originales, y con fragantes aromas. El relieve de la comarca, muy próxima a la zona marítima, comprende altitudes inferiores a 600 metros. Con suelos evolucionales de carácter ácido, aquí es uno de los hándicaps que tenemos, bueno, por llamarlo hándicap, más para el desarrollo de la propia cepa que para el carácter, ¿no?, que imprime a los vinos cántabros, que siempre tienen ese toque de acidez que les hace también característicos. Y está muy influenciada por la proximidad del mar. Yo he visto en diferentes vinificaciones que he hecho de diferentes parcelas que tengo, unas en valles interiores, como había dicho antes, y otras en la zona costera. Tengo una plantación de albariño en Suances, como os comenté en el tema este de la recuperación de la viticultura. Pablo, por favor, Pablo, me dicen que tienes que pasar las diapositivas. Es que no lo estamos viendo, disculpa. Se queda en recuperación de la viticultura siglos XX-XXI. Sí, esta es lo último que desarrollo. Esta es la última diapositiva, y lo otro ya es un poco daros datos de las bodegas y las plantaciones que hay en Cantabria, ¿vale? Muy bien, gracias. Las peculiaridades de estos factores agroclimáticos hacen que las variedades de uvas recomendadas en los vinos de la tierra costa cantabria expresan una diferencia organoléctrica acusada y genuina distinta a las expresadas en otras regiones vitícolas en las que se trabaja con las mismas variedades de uva. Y bueno, pues yo creo que para terminar os puedo dar un poco datos de la evolución del sector aquí en Cantabria, del número de bodegas que hay, la superficie que está ahora mismo cultivada, que os daréis cuenta que son superficies muy pequeñas. Ahora tenemos también un hándicap en la evolución del sector. Antes, cuando hace 3 años, si no me equivoco, cuando había derechos de plantación, el Gobierno de Cantabria siempre tenía un sistema que se llamaba la Reserva Regional, de la que extraíamos los viticultores los derechos de plantación que necesitábamos para seguir evolucionando el sector. A partir de que los derechos de plantaciones han cambiado a autorizaciones de plantación, ahora mismo estamos teniendo muchos problemas. Yo, por ejemplo, el año pasado pedí 2 hectáreas para plantación y el Gobierno de Cantabria me dio 1/3 de lo que pedí. O sea que yo creo que eso es un hándicap que el Gobierno de Cantabria está intentando, frente al Ministerio de Agricultura, corregir para que digamos, la viticultura en Cantabria pueda seguir evolucionando. En el 2004, que fue cuando se empezaron a tomar datos de producción, cuando empezó, digamos, la IGP Costa de Cantabria, en la costa había 8 productores. Ahora mismo, en el año 2021, estamos ya con 19 productores. En la zona de la costa de Cantabria había 8 productores, había 2 bodegas, y ahora mismo en el año 2021 tenemos 11 bodegas.
Ahora, cuando os diga los litros que se producen y las bodegas que hay, os daréis cuenta un poco de la idiosincrasia de Cantabria y de los cántabros, ¿no? que somos muy dados a no cooperativizar, ¿no? Porque la producción que había en el 2004 son 9.000 litros con 2 bodegas y ahora mismo estamos en torno a los 77.000 litros, unas 100.000 botellas entre todos, y hay 11 bodegas. O sea que os podéis dar cuenta un poco de que aquí en Cantabria yo creo que no es el camino adecuado. Yo, por ejemplo, siendo productor, no tengo mi propia bodega. Ahora, por eso he iniciado diferentes proyectos con diferentes productores para poder llegar en un futuro a hacer una cooperativización de esa bodega y poder rentabilizar ante las explotaciones, porque una pequeña bodega, menos de 300.000 euros, 200 y pico, 300.000 euros, tal y como se están proyectando aquí en Cantabria, menos de ese dinero no te vas. Entonces yo creo que es importante la cooperativización y en ese camino voy, con mi propia empresa, con otra empresa del proyecto de Novales y con la evolución que estamos siguiendo en Suances. Y bueno, yo creo que con esto he terminado. Si queréis hacer alguna pregunta, ¿cómo lo veis? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por tu interesante aportación de la viticultura cántabra. Si te parece, puedes poner tu cámara para que te veamos. Primero tienes que dejar de compartir pantalla. Y Violeta Ruiz Pérez dará paso a las preguntas que haya en el chat. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Adelante, Violeta. Bueno, muchas gracias, Pablo. Tenemos algunas preguntas en el chat. La primera de ellas nos preguntan cómo se ha realizado la elección de variedades autorizadas en las IGPs de Cantabria. Pues mira, esto es un tema que fue en principio una experimentación que hizo el CIFA con variedades que creían ellos que se podían adaptar mejor a la climatología cántabra. Si os dais cuenta, entre las variedades que os he comentado son todas variedades gallegas, variedades alemanas, y luego está la Chardonnay, que es una variedad que yo también manejo, que es una variedad, digamos, que es la más cultivada a lo largo del mundo, es la variedad reina de las variedades blancas, y fue al principio pues una experimentación que el CIFA hizo con las variedades que ellos creían que eran las que mejor se podían adaptar a la climatología y edafología de Cantabria, y bueno, pues hemos seguido la inercia de ir utilizando esas que el propio gobierno utilizó. A partir de ahí se ha hecho también una prospección de variedades autóctonas y que yo espero, porque creo que hay que darle, aparte de una identidad por la climatología y por la edafología de la propia Cantabria, hay que darle una identidad en variedades que sean propias, y yo creo que en un futuro podamos tener una variedad que sea más propia nuestra y dar una entidad y una característica al vino y poder reinjertar las plantaciones, que yo estaría dispuesto a reinjertar las plantaciones para seguir un camino, digamos, con una variedad más auténtica nuestra. Vale, al hilo de esto, preguntan por tu opinión sobre la variedad que te puede resultar más interesante, bien por la adaptación a las condiciones climáticas o bien por el producto que tú quieres obtener finalmente. Bueno, yo por mi experiencia y yo creo que por la experiencia de todos los cántabros, y así lo atestigua, digamos, la variedad que está siendo más utilizada en Cantabria, es la variedad albariño. La variedad albariño es la que más adaptación tiene ahora mismo, la treisadura también, pero bueno, yo me inclinaría en facilidad de cultivo, calidad, me inclinaría por el albariño. ¿Qué problema tiene el albariño? Como había comentado antes, tal y como se están desarrollando aquí los cultivos, que se están desarrollando en espalderas, la producción es muy baja. Son de alta calidad, pero muy baja. Tampoco puedes poner un precio excesivo al vino porque hay una competición muy grande mismamente con vuestro verdejo, que puede ser el blanco más consumido aquí en Cantabria, pero también los vinos de Rías Baixas. Entonces, yo creo que por facilidad de manejo y por calidad podría ser el albariño. Lo que pasa es que tiene el hándicap de una baja producción. Por eso estamos intentando hacer una experimental para que la gente se una en el sistema de emparado, que en vez de darte 6.000, 7.000 kilos por hectárea, puedes llegar a los entre 11 y 13.000 kilos. Vale, tenemos otra pregunta sobre el porcentaje de vino que es de venta interna en la Comunidad de Cantabria.
Pues con las 100.000 botellas que se producen ahora mismo en Cantabria, el año que viene, estos son los datos del 2020, de 2019-2020, no me han pasado los del 21, pero yo creo que para este año tendremos mayor producción. Todavía hay parcelas que no están en plena producción, hay parcelas que incluso no han entrado en producción, entonces se va a aumentar. Y sobre el consumo, aquí el consumo que se produce de este vino es local. O sea, puede haber algún restaurante en Madrid o alguno en Bilbao que conozco, en la zona del País Vasco sobre todo, que pueda tener algún vino de Cantabria, pero el consumo del vino de Cantabria es local y no está habiendo ningún tipo de problema para la venta. A cualquier restaurante que vayáis de Cantabria, de una zona costera o incluso del interior, dentro de la carta de los vinos ya están los vinos cántabros. No están en barra porque todavía tienen un precio que no es competitivo, como dije antes, con el Verdejo o con otros albariños de más bajo coste. Por eso ahora mismo en barra no se encuentra mucho y se está encontrando más en carta, pero es básicamente de consumo local. Vale. Otra pregunta va dirigida al tema del viñedo, que si habéis pensado en emplear sistemas de conducción con mayor intercepción solar para mejorar la calidad, más que para aumentar los rendimientos. Bueno, nosotros para aumentar la calidad, el sistema que ya te digo, el sistema que se ha implantado aquí en la zona costera, luego tenemos, por ejemplo, en la zona de Líbana tenemos el vaso, ¿vale? Pero bueno, se están transformando también muchas plantaciones de vaso a espaldera. Aquí sería imposible en la zona costera el vaso porque tenemos encespadas las viñas y sería por tema de enfermedades criptográficas y de humedad prácticamente imposible. Lo único que podemos hacer nosotros para aumentar la calidad en espaldera, por lo menos lo que yo sé o lo que yo he comprobado, es hacer unos deshojes adecuados, ¿no? Teniendo mucho cuidado también en no quitarle esa potencia en fotosíntesis a la planta y hacer un buen manejo del deshojado para conseguir una mejor maduración. Y luego pues veremos a ver con la experimentación que estamos haciendo en el tema de emparrado si con esa exposición foliar que tenemos en vez de manera vertical, de manera horizontal, conseguimos también pues un mayor rendimiento digamos en calidad de uva. Vale, y por último, una pregunta orientada a las bodegas. ¿Son familiares? ¿Son bodegas cooperativas? ¿Qué tipo de bodegas tenéis por esa zona? Sí, bueno, pues como antes comenté, fíjate, en la zona de Liébana hay 6 bodegas para 25 hectáreas. Cuando hablo de que Liébana tiene 25 hectáreas, son 25 hectáreas que están acogidas a la IGP Tierra de Liébana. En Liébana hay mucha más cantidad de hectáreas de viñedo. Lo que pasa es que muchas de ellas no son variedades autorizadas porque están plantadas antiguamente y son dedicadas a la producción de orujo, ¿no? Que es, digamos, la industria más potente que hay en Liébana. Básicamente son familiares. O sea, hay gente que aquí en Cantabria con 3-4 hectáreas está haciendo su propia bodega. O sea, también la orografía no permite hacer grandes plantaciones. Aquí casi todas las plantaciones, como he dicho, son en zonas inclinadas y bueno, pues buscando un poquitín el huequillo por ahí para poder hacer una pequeña bodega. Pero vamos, aquí son familiares, son de un único propietario o de una familia. No hay industrialización aún aquí en el sector. Vale, pues muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a vosotros.